Bienvenidos a un día más de clases. Por favor, irán encendiendo las cámaras. Señor Barahona, Zapata, Piedra y Quimis. Bueno, vamos a dar por terminado lo que estábamos viendo ayer y nosotros ayer habíamos visto un videíto donde decía sobre las creaciones de las universidades. Pues este fue un paso muy importante porque ya le enseña que el ser humano empieza a prepararse, a tener una perspectiva diferente del mundo. Entonces, me confirma, por favor, si podemos visualizar en este momento la pantalla. Y vamos a empezar. ¿Estamos ya observando? Sí, estamos observando. Perfecto, muy bien, los pulgares, perfecto. Entonces vamos a ver las universidades medievales europeas. Entonces nosotros vamos a empezar diciendo que las universidades medievales europeas, perdón, contaron con varios aportes para su creación y aportes de diferentes escuelas. ¿Cuáles fueron estas escuelas? Fueron las escuelas brahmánicas, la escuela de Alejandría. Recuerde usted que dentro de la escuela de Alejandría se enseñaba mucho lo que era la filosofía, escuelas de filosofía ateniense y también los centros de la cultura árabe del siglo IX. Todas estas escuelas dieron grandes aportes para la creación de las nuevas universidades europeas que iban a surgir. Entonces, las universidades europeas medievales tienen o se establecen dentro de los siglos. ¿Qué siglos me dice, señor Llanos David? ¿Qué siglos dirá ahí? Creo que el siglo XVII. 12 y 13. 12 y 13, perfecto. Tenemos que estar seguros. Ya les voy a hacer una tareita, por favor, sobre los números romanos hasta el del 1 al 100 creo que vamos a mandar porque les veo que tienen alguna falencia por ahí con los números romanos. Bueno, entonces las universidades medievales europeas se establecen aproximadamente entre los siglos 12 y 13. Se establecen como un logro del proceso. ¿Por qué? Porque se da una nueva reorganización, una nueva estructura social, política y cultural. Dentro de todo este episodio, nacen las primeras universidades consideradas las más importantes, una de ellas la Universidad de Bolonia, que se encuentra en qué año, señor Pintac Isaac, ¿en qué año dice la Universidad de Bolonia? En 1119. Correcto, en el año 1119, pero también una importante universidad que surgió, una de las primeras, también fue la Universidad de París. ¿En qué año, señorita Lor? 1150. En el año 1150, correcto. Entonces, estas universidades también contribuyeron con grandes aportes a las otras universidades que se fueron creando. Pero nosotros nos damos cuenta, si necesita que vaya más despacio, usted me dice, Lisen, ¿puede esperarme un ratito? ¿Lisen puede repetir la anterior? La anterior, ya vamos. Entonces ya decimos que estas universidades, ¿no es cierto? Las primeritas en ser creadas fueron la de Bolonia y la de París. Obviamente cada una aportó con situaciones diferentes porque estas sirvieron de modelo para las próximas universidades que se crearon posteriormente. Pero estas nacen con una necesidad específica. ¿Cuál es esta necesidad específica? ¿Puedo avanzar? Sí. Perfecto, vamos. Entonces, la Universidad de Bolonia, esta surgió por la necesidad que los estudiantes tenían por buscar profesores, personas que les enseñen, personas de las cuales ellos puedan adquirir un conocimiento amplio. También dentro de esta Universidad de Bolonia, los estudiantes practicaban en el gobierno y la administración. Mire, desde ya los estudiantes ya eran formados en estas dos ramas.
También dentro de esta universidad nosotros nos encontramos que los estudiantes que pertenecían a la misma se especializaban en leyes, pero, ojo, se especializaban en leyes, pero también dentro de esta universidad se dictaban clases de filosofía, de medicina, de farmacia y también de matemáticas. Esta universidad se caracteriza porque llegó a albergar a más de 10,000 alumnos en sus aulas. Mira el pegue de esta universidad. Mira el pegue que tuvo esto dentro de esta época. Cómo la gente trataba de prepararse. ¿Puedo seguir? ¿Puedo avanzar? ¿Me confirman, por favor? Sí, vamos. Y luego también tenemos, no podemos dejarle de lado a la Universidad de París, una de las más importantes también. Esta, a diferencia de la de Bolonia, surge de una manera especial. Esta surge para prestar servicios a las necesidades de la Iglesia Católica. Es decir, esta iglesia va a trabajar conjuntamente con la iglesia. Y entonces ahí nomás vamos a ir dándonos cuenta que la iglesia lógicamente va a intervenir dentro de esta universidad. ¿Y por qué intervenía? Pues esta universidad estaba gobernada así por los profesores. Pero estos profesores estaban bajo el estricto control de la iglesia. Es decir, ellos se encargaban de observar que el profesor imparta las clases de la manera adecuada, sin dejar de lado la religión. Esta universidad fue conocida como la Gran Universidad Teológica. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Le escucho, por favor? ¿Puedo avanzar o me detengo un momentito? Ya, ¿por qué de nadie me dice no? Sí sabe lo que es teológica. Como no me pregunto, entonces le voy a preguntar yo. Dice que fue llamada la Gran Universidad Teológica. Dígame por qué, señorita Cáceres. Si no me preguntes porque usted conoce. A ver, vamos, dígame. ¿Por qué será teológica? Porque la teología se basa en, el estudio acerca de Dios y eso. Perfecto, fue conocida como la Gran Universidad Teológica, ¿por qué? Porque se basaba específicamente en infundir los conocimientos acerca de Dios. Es decir, el estudio de las ciencias religiosas como dogmas y conceptos. Hasta ahí. ¿Claros? Sí, perfecto. Avanzamos también. Vamos, las universidades del Medioevo también se apoyaban en los modelos, lo que le dije hace rato. Las universidades que empezaron a surgir posteriormente, pues encontraban su apoyo en las universidades de Bolonia y París. Es decir, observaron cómo eran ellas y en base a los modelos de ellas empezaron a construirse las próximas universidades. Y siendo así, surgieron dos modelos bien marcados, el modelo de Bolonia y el modelo de París. El modelo de Bolonia fue seguido por la Universidad de Salamanca y la mayoría de universidades que fueron fundadas dentro de Europa. El modelo de París, en cambio, este modelo fue imitado por Europa septentrional. Hasta ahí. Seguimos, ¿estamos claros? ¿Necesita que me demore un poquito ahí?
Sí, perfecto. Entonces, vamos, ayúdenme dando lectura, señor Steven Mora. Vamos a ver las características de las universidades. Vamos, de lectura, señor Mora Steven. Profesores y alumnos compartían iguales ámbitos. Conservatorio antes del sitio de innovación. Enseñanza en latín. Toda reflexión era basada en las Sagradas Escrituras. Se otorgaban licencias para enseñar solo si la universidad tenía permiso papal o imperial. La infraestructura edilicia se fue modificando debido al crecimiento de los estudiantado. Recursos procedentes de estudiantes, iglesias, rey o donaciones particulares. Actividades intelectuales, artes, medicina, leyes y teología. Ya, muy bien. ¿Nosotros qué vamos a decir aquí? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué podemos decir de todo esto de las universidades? Una cosita en particular. A ver, ¿qué podremos decir? Que no se dejaba la religión, no se dejaba la religión de lado. La religión, perdón, se me apagó la cámara. La religión siempre estaba inmersa. Nunca fue hecha a un ladito. Siempre estaba ahí. También vamos a decir que dentro de estas universidades toda reflexión era basada en ¿qué? En la Biblia. Toda reflexión. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna inquietud que usted tenga? Por favor, hágame saber en este momento. ¿No? Perfecto. Entonces, estamos hasta ahí. Estamos hasta ahí. Entonces, mire, algo chiquitito, pero preciso. Conciso, ¿no es cierto? Entonces, mire los grandes aportes que existieron, ¿verdad? Bueno, entonces, esto ha sido en base a la creación de universidades. Entonces, ya vemos que estas universidades fueron creadas ¿para qué? Para que de alguna manera el ser humano se prepare. El ser humano ya empiece a tener un conocimiento mejor elaborado, más estructurado, un conocimiento amplio de todo. Dicho esto, por favor, me escucha. Vamos a dar ahorita también a otro aporte importante. Y dentro de estos aportes importantes, nosotros también vamos a conocer que hubieron aportes dentro de las arquitecturas y dentro de la cultura también. Y nosotros vamos a ver que entre estos aportes está el aporte al arte gótico, del arte gótico, y el aporte del arte romano. Entonces, vamos a observar un pequeño videíto. Por favor, pondrá atención. Vamos a hacerle muy entretenida esta clase. A ver. Hicimos una partecita muy importante dentro del videíto. Y dice que, ¿qué cosa nos dice? ¿Qué cosa nos muestra? Que de la educación, en la educación, ¿cuál era la base importante? ¿Cuál era la principal, señor Pinto Ixá? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál dice que era la base fundamental? ¿O en base a qué se enseñaba? ¿En base a qué? No estamos atentos. Vamos, señor Jacome. ¿Cuál era la base de la educación? Señor Jacome José, vamos. Lord Sheila. Era el catolicismo. Correcto, nos dice que era el catolicismo. Dentro de los aportes culturales de la Edad Media también encontramos algo muy importante y decía que nacen las primeras bibliotecas. Las primeras bibliotecas nacen, ¿por qué? ¿Por qué dijo que nacían las primeras bibliotecas? Vamos, ¿quién se gana la nota? Sheila tiene nota de participación en clase. Vamos, ¿quién más? ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Por qué decía que nacen las primeras bibliotecas? ¿En base a qué nacieron las primeras bibliotecas? La base era la educación. Los manuscritos, como eran celosamente guardados, empiezan a existir las primeras
bibliotecas. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, seguimos. Ponga atención, por favor, ponga atención. Aportes sumamente importantes. ¿Y cómo va detallándolo? ¿No es cierto? Es increíble cómo estas personas dejaron un gran legado, a las sociedades actuales. Dicho esto, entonces vamos a ir trabajando a la par. Por favor, va a ir copiando conmigo. Permítame un momento y abro la diapositiva para poderlo hacer de la manera correcta. Entonces, vamos a colocar como título, ¿sabe que me estoy olvidando de compartir la pantalla? Pues dígame, Licen, aún no nos comparte la pantalla. Debe estar solita. A ver, listo. Entonces, estamos aquí. Por favor, no se olvide de hacerme acuerdo de la hora de tal manera de que no le perjudique al docente de la próxima hora clase. Bueno, entonces nosotros vamos a poner los principales aportes culturales del medioevo. Perfecto. Entonces, nosotros, aparte de lo que vimos dentro del videíto, nosotros vamos a decir que también existieron otro tipo de aportes muy importantes también, como por ejemplo, los aportes en la arquitectura y ¿de quién es? Románico y gótico. Dígame, señor Burgos, ¿qué pasó? Disculpe, pero ya faltan 10 minutos para que se termine Ya la hora. estamos con el tiempo. Gracias, señor Burgos, ya. Solamente acabo con esto. Entonces, dentro de los aportes culturales, copiará, tomará nota de esto, por favor. Dentro de los aportes culturales del medioevo, entonces encontramos aportes dentro de la agricultura, del arte románico y también del arte gótico, pero también encontramos el urbanismo. Con esto termino. El urbanismo, que era la reactivación de las ciudades. También encontramos otro aporte al comercio. Y en el comercio, ¿qué es lo que pasa? Se da el fortalecimiento de las rutas comerciales. Al darse la apertura de las rutas o el fortalecimiento de las rutas comerciales, existe mayor empleo de qué tipo de transporte? De transporte marítimo, y también se da la creación de gremios. Vamos a quedar hasta ahí, mis queridos estudiantes, en honor al tiempo. Esta clase es muy entretenida, súper chévere. ¿Por qué? Porque hay aportes lindísimos, bellísimos en la agricultura que esperamos abordarlos en la siguiente clase. Que les vaya muy bien, cuídese mucho, recuerde estudiar mucho, protegerse, tomar las medidas de precaución, por favor. Dese un aplauso, abra los micrófonos y dese un aplauso, que este curso es excelente para trabajar. Un buen día, mis hijos.